Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. O sea, de alegría porque 553 presos, que no aclaran si son políticos o no, pero bueno, salen en libertad. O sea, serán puestos en libertad si se produce un supuesto acuerdo en donde el Vaticano le pidió a Cuba, en fin, todo muy raro y todo muy complicado, ¿no? Porque además la clave de esta noticia no es la liberación de presos, que nos alegramos profundamente de que se libere un preso, o sea que nos alegramos 553 veces que se liberen 553 presos. Eso está clarísimo. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos, que además no tiene, aparentemente no tiene ninguna relación con liberar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues aparentemente sí, pero bueno, ese es un misterio que tiene que explicar el gobierno Biden-Harris, ¿no? Me parece un error sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y sobre todo en un momento donde Cuba pasa, me refiero a la Cuba política, el comunismo cubano pasa por su peor momento. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Y esa es la pregunta que también yo les hago a ustedes, ¿no? Y a los oyentes, ¿cómo se puede explicar que un régimen como el de Maduro, que hay millones de pesos puestos sobre la cabeza de los dos grandes dirigentes, que además es un régimen que tiene el corazón del narcotráfico latinoamericano en su territorio, que tiene el corazón del terrorismo de Hezbollah en su territorio, me refiero al régimen de Maduro, y que tiene todos las producciones más ilegales y más peligrosas y más terroristas de la historia, la tiene el régimen de Maduro. Sin embargo, Cuba, no hace unas horas, fue a Venezuela, me refiero al presidente de Cuba, fue a Venezuela a apoyar la decisión de Maduro de ser elegido presidente. Esa es otra, esa es otra. Un hombre que va a unas elecciones no saca ni el 20% de los votos y eso está perfectamente conocido y publicado por las boletas que tiene la oposición. Sin embargo, Maduro, al margen de lo que pasó en las elecciones, se elige el presidente. Entonces, ¿cómo se puede explicar? O sea, todo este manejo de Venezuela, del narcotráfico, de Hezbollah en su territorio, de todo el comercio ilegal de oro, en fin, ¿cómo se puede explicar que Cuba no sea un país terrorista cuando el gran amigo de Cuba es Nicolás Maduro? Esa pregunta la dejo en el aire. A mí me parece que es una decisión desacertada del saliente gobierno del presidente Biden. Me alegra que como probable parte de estas negociaciones, y tiene mucha razón Alberto, de que todavía nos falta conocer muchos detalles, 553 seres humanos injustamente apresados puedan ganar su libertad. Todavía no sabemos si son todos presos políticos, si son los muchachos del 11 de julio, si están ahí Luis Manuel Otero Alcántara, si está José Daniel Ferrer. Me alegra de que alguna gente, incluso presos comunes, ganen su libertad. Las condiciones del presidio cubano, definitivamente el presidio político, pero también las condiciones que tiene que enfrentar el preso común en Cuba son infrahumanas. Sí. Me parece, no entiendo por qué una decisión que probablemente va a ser revertida en los primeros días del nuevo gobierno, sobre todo con un secretario de Estado cubano-americano, Marco Rubio, con un embajador especial para América Latina, otro cubano-americano, Mauricio Claver Carón. El presidente ha tomado esta decisión. No he visto suficientes explicaciones que justifiquen esto. Esto evidentemente se firma, se sella en el encuentro de Biden con el Papa, porque es el Vaticano el que ha agenciado la liberación de estos
presos políticos. Ojalá, si es revertido, no sea una vez que los presos políticos estén fuera de la isla, ¿no? No vaya a ser que los devuelvan. Ahora, Alberto, me gustaría escuchar tu opinión sobre este punto. Comentaba previamente con Ricardo un hecho muy penoso y doloroso, y es que para estos regímenes, Venezuela, Cuba, Nicaragua, los presos políticos son fichas de cambio. Y entonces termina uno discutiendo algo muy cruel. ¿Cuánto vale un preso político? ¿Vale un preso político la medida tal, la medida más cual? ¿Cómo se valora esa libertad? Tú con tu vasta experiencia, tu impresión es muy valerosa en este momento. Mira, qué interesante que tú comentes eso, porque yo ahora mismo iba a mencionar, porque esto es muy complejo, ¿eh? Esto no es una cosa, esto no es una ecuación de 2 y 2 son 4, porque Maduro y Díaz-Canel son dos regímenes no solamente totalitarios, sino son dos regímenes que torturan, que ponen preso a los menores, que ponen preso a las mujeres. O sea, estoy hablando de datos, yo no estoy exagerando. O sea, hay un informe de Cuban Prisoners de España, que es el que mejor maneja esta situación, de que en Cuba en el año pasado se sumaron 166 nuevos presos políticos. Entre esos presos políticos hay 22 artistas presos porque sencillamente quieren opinar libremente. Entre esos 166 presos hay menores y mujeres. Entonces, frente a ese cuadro tan aterrador, esto es un cuadro aterrador, bueno, pero bienvenido y lo recibimos con todo el amor que se merecen, que liberen a 553, pero es que no son 553. Primero, son 8 millones de cubanos que están presos en una isla totalitaria y una isla que no es capaz de entender al ser humano, porque no están ni siquiera hablando de libertad. En Cuba no hay libertad, pero es que tampoco ese régimen no tiene la capacidad de entender el valor de un ser humano, ni siquiera de los presos. Yo digo porque yo tengo familias en Cuba, tengo sobrinas en Cuba. Entonces, lo que se está viviendo en Cuba es un desespero ante una situación caótica de colapso, de falta de todo. Pero bueno, volviendo a los presos, ¿cómo explica el régimen de Cuba que ha tenido presos a mujeres, que ha tenido presos a menores y todavía están presos? Y entonces me vi en Estados Unidos. Claro, yo con relación a Estados Unidos tengo una experiencia que ni siquiera quiero recordar en el día de hoy, pero sí me acuerdo de la Sierra Maestra cuando estábamos alzados contra Fidel Castro, que estábamos esperando a nuestros aliados americanos que nos dieran armas para armar a 1000 hombres en la Sierra Maestra, y todo eso era para tomar Santiago de Cuba y colaborar con la invasión de Girón. Bueno, pues ni la invasión de Girón, ni los alzados nuestros del directorio, ni otros recibieron la comprensión del gobierno americano. Me refiero al gobierno entonces de Kennedy, ¿no? Sí. Volviendo a los presos, la situación de un preso político es muy grave, pero a su vez la situación de los 8 millones de seres humanos que viven en Cuba es tan grave como la de los presos políticos, porque están presos. O sea, están presos en un país que colapsa, que no tiene luz, en un país que no tiene alimentos, que no tiene leche para sus niños, que ni siquiera tiene azúcar, siendo Cuba un país azucarero. Entonces, es todo como, bueno, la Casa Blanca no entiende nada de esto. Es la conclusión que yo llego. O sea, no entiende nada de esto. Tampoco lo entendió en la década de 60 cuando estuvimos a punto de liberar a Cuba, ¿no? Entonces, es una situación compleja. Yo supongo que en las próximas horas todo esto se aclare un poco, pero lo que primero se me ocurre decir es que una vez más la Casa Blanca se equivoca con Cuba. Una vez más. O sea, no es la primera vez. Efectivamente, yo creo que se han equivocado todos los gobiernos demócratas y republicanos que han pasado por la Casa Blanca en un momento u otro. Se han equivocado en torno a Cuba, que por cierto son millones menos los 9 que acaban de llegar ayer a Cayo Hueso. Llegaron 6 balseros cubanos a Cayo Hueso. 6 hombres, 3 mujeres. Las autoridades de inmigración afirman que van a ser deportados. Después de 66 años continúa ese éxodo. A veces es como una catarata, ¿no? A veces a chorros nada más, pero la gente sigue saliendo de Cuba, al igual que sale de Venezuela. Venezuela que
ha establecido la marca del éxodo más grande en esta parte del mundo. Yo diría que probablemente tiene que estar entre los 4 o 5, si no el mayor. 8 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país. Siguen saliendo nicaragüenses también, ¿no? Y eso, cuando la gente vota con los pies, ¿no? Ese es el mejor. Y después de tanto tiempo, 20 y algo años en Venezuela, no recuerdo ni siquiera ya cuánto tiempo ha estado Ortega en el poder, y en Cuba 66 años la gente sigue yéndose del país. Lo único, el principal producto de exportación de los países bajo dictaduras comunistas en nuestro hemisferio es el mejor producto que puede tener cualquier país, rico o pobre, que es el ser humano. El Fondo Monetario Internacional, perdón, ha hecho una proyección. Permaneciendo Maduro en el poder, estima que este año podrían salir más de 1.400.000 venezolanos nuevos. Alberto, para concluir el tema, dices, ojalá en las próximas horas esto se pueda aclarar. Y nos gustaría pues escuchar tu opinión concluyente sobre este tema tan complejo. Mira, la opinión concluyente mía es muy dura. Y es muy dura porque resulta que estos regímenes pisotean la dignidad del ser humano, encarcelan y maltratan a las mujeres, encarcelan y maltratan a los menores. Me refiero a Venezuela también. O sea, Cuba es un poco, tiene más experiencia en estos maltratos que Venezuela, pero es lo mismo. Al final es el ser humano que es inviolable, que es intocable, que hay que respetarlo de arriba abajo. Y entonces resulta, y este es mi concluyente, ¿no? una concluyente preocupante, que todavía la Organización de Estados Americanos ni las Naciones Unidas tienen un mecanismo, y es más, estoy escribiendo un ensayo sobre eso, tienen un mecanismo para evitar la tortura a menores y la tortura a mujeres, que la hemos visto en Cuba, no solamente con José Daniel Ferrer y con Luis Manuel, artista. O sea, a Cuba le importa un bledo que los que opinen en contra de ellos sean menores, artistas, mujeres, hombres respetables, seres humanos, y ahí los tienen. José Daniel tiene casi 2 años incomunicado en una celda. Yo sé lo que es una celda de castigo, ¿eh? Yo sé lo que es una celda, vivir en una celda de castigo es casi un infierno. Tuve 2 años en celda de castigo en mis 15 años de prisión. Entonces, resulta que no tenemos, o sea, y es preocupante que Naciones Unidas ni la OEA, ahora la OEA está evaluando la posibilidad de que Urrutia tome posesión, pero Dios mío, ¿y qué hacemos con Maduro? Un hombre que perdió las elecciones con el 70% de la población en contra de él, y ahí está juramentado, y los militares, pues tenemos que tener un mecanismo. O sea, si la sociedad humanitaria, la sociedad de naciones, la sociedad de Estados americanos no tiene un mecanismo para evitar estas barbaridades, estamos hablando de las barbaridades similares a las que hacía Stalin en Rusia y a las que hacía Hitler en Alemania, que produjeron millones de muertos. De eso no tengo que hablarles a ustedes y a muchos de los amigos oyentes porque lo saben. Sin embargo, no tenemos un mecanismo para sacar a Maduro. Nos falta un presidente Bush cuando decidió hacerlo con el narcotráfico en Panamá, que cogió al narcotraficante y lo puso preso. Nos falta un estadista con el valor del presidente Bush cuando cogió a este narcotraficante de Panamá y liberó a Panamá. Hay que decirlo con palabras. Yo no estoy pidiendo que se mate a nadie ni que se invada nada, pero tenemos que tener mecanismos de solución y no los tenemos. Todavía ahora está la OEA discutiendo cómo va a tomar Urrutia el poder, cómo va a jurar su poder. No, tenemos que buscar el mecanismo, que además no es muy difícil, ¿eh? Y Bush padre, que era un estadista y un hombre de guerra y un hombre de paz también, lo aplicó, y lo aplicó exitosamente. No podemos aplicar eso a Cuba, no podemos aplicar eso a Maduro, y ahí está Maduro con un grupito de 1.000 o 2.000 militares alrededor de él con un anillo para que no se le pueda hacer nada, pero haciendo barbaridades con Hezbollah metido, que vaya, son los terroristas de Hezbollah, con el narcotráfico metido, y a final de la jornada, ¿quién gobierna en Venezuela? No gobierna Maduro,
gobierna el narcotráfico, gobierna el terrorismo iraní con Hezbollah y gobierna la podredumbre universal de la política. Eso es lo que gobierna en Cuba, así igual en Cuba. Así igual en Cuba. Entonces, Wow, esa es mi fuerte. conclusión. O sea, hay que ver los acontecimientos, pero hay que ser muy duro a la hora de pedir soluciones. Porque dan ganas de llorar ver a la mujer cubana presa, a los menores cubanos presos, a los artistas cubanos presos. Y la Casa Blanca nos está sacando a Cuba de la lista de países terroristas. Alberto, Así es. muchísimas Gracias. gracias por habernos acompañado en esta mañana. Sí. Oye, Muchas gracias a ustedes, gracias. me alegra muchísimo. Gracias. En otra ocasión, reunirnos para tomarnos un café y no para ser tan protestón. Invito yo, Sí, si es sí. un café nada más, invito yo, si es un almuerzo, invitas tú, y si es una cena de esa suntuosa en un buen restaurante, invita a César Miguel. Pero yo Bueno, invito al Quedamos café. con el Yo invito almuerzo, al que es café. más fácil. Sí. Oye, Muy bien. gracias a los dos. A ti, Alberto Müller, ya escucharon, tiene un currículum, wow, fuerte.